¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de los partidos que se van a disputar por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League mañana martes. Estos encuentros van a enfrentar por un lado al Borussia Dortmund y al Barça y por el otro al Aston Villa frente al PSG. Vamos a hacer un repaso de cómo acabaron esos partidos en la ida y realizaremos una predicción de lo que puede ser tanto el resultado de la vuelta como los equipos que tienen más probabilidades en estos casos de clasificarse para las semifinales. Antes de hablar de todo esto largo y tendido, ya lo sabéis, si os gusta el vídeo, dadle like y suscribiros si no lo estáis para hacer crecer el canal. Comenzamos. En primer lugar, vamos a tratar del encuentro que va a enfrentar al Borussia Dortmund y al Fútbol Club Barcelona en el Signal Iduna Park en Alemania. La semana pasada, en Montjuïc, el Fútbol Club Barcelona ganó con facilidad al conjunto teutón por 4-0. La verdad es que de manera bastante contundente, en un partido estelar de las estrellas del ataque culé, marcaron los tres, tanto Rafinha como Lamine, como Robert Lewandowski. Este último lo hizo por partida doble y se llevó el MVP, el polaco. La verdad es que el partido de ida pues fue un poco como se esperaba, ¿no? Bastante superioridad del equipo azulgrana, de los de Flick. Sí que es verdad que quizá la primera parte, que acabó con 1-0, no fue especialmente brillante de los locales, del conjunto catalán. El Dortmund incluso tuvo alguna posibilidad, alguna opción clara de irse al descanso empatando. Recuerdo una bastante importante que tuvo Serhou Guirassy, pero la verdad es que bueno, en ese primer tiempo pues el Barça hizo un gol, lo anotó Rafinha, que se lo quitó prácticamente en la línea de gol a Cubarsí, y luego sí que es verdad que en el segundo acto fue muy superior el Barça, marcando 3 goles más, que incluso pudo ser alguno más, es decir, el partido acabó 4-0, pero dio la sensación que en el tramo final del partido el Barça incluso contemporizó un poco, porque fue el Dortmund el que acabó atacando. Hablamos un poco de aspectos posteriores al partido de ida y que pueden afectar a la vuelta. En el Barça se lesionó Valde en el duelo de liga de este fin de semana. El lateral izquierdo se tuvo que marchar antes de tiempo durante la primera parte y ya se sabe que no va a poder jugar la vuelta en Alemania, en el Signal Iduna Park, una baja importante para los de Flick. La verdad es que Valde, en la línea de prácticamente todo el equipo catalán, está haciendo una gran temporada, pero no va a poder participar en este encuentro del martes. Por parte del Borussia Dortmund, pues bueno, ya las bajas conocidas y que ya se produjeron en la ida de hombres como Marcel Sabitzer o Slotterbeck, también se suma la de Adeyemi, que no se ha lesionado, pero que sí que está sancionado, no va a poder participar en ese duelo. Por parte del Dortmund, porque hemos hablado de la superioridad del Barça en el partido de ida, de la lesión de Valde, hay que decir que el Dortmund este fin de semana viene de hacer un partido bastante bueno en el Allianz Arena, empató a 2 frente al Bayern de Múnich, dejó buenas sensaciones, tuvo 4 o 5 minutos donde encajó los 2 goles bávaros, en los que no estuvo especialmente bien defensivamente, pero cuajaron un buen partido. Los de Kovac, de todas maneras, lo van a tener muy difícil para darle la vuelta al marcador en su feudo. Así que bueno, vamos a hacer la predicción ya, vamos a ir con la predicción de lo que puede ser este partido. Para mí creo que el Dortmund irá al ataque desde el principio, intentará no guardarse nada. Es capital para los alemanes marcar un gol, diría, antes del primer cuarto de hora del partido para meterse en la eliminatoria. Creo que si el Barça llega al minuto 20 o así con el 0-0, lo tendrá muy difícil el Dortmund. Es importante marcar un gol rápido, ya no tanto por el plano numérico que también, sino por el plano anímico, para venirse arriba a ellos y para meterle un poco al Barça el miedo en el cuerpo, estar a 3 goles y quedando casi todo el partido por delante. De todas maneras, con un 0-4, en teoría el Barça debería plantear un partido bastante más defensivo de lo que nos tiene acostumbrados. Pero hay que recordar cómo juega el equipo de Flick. Es un ataque constante cada vez que puede.
Así que a mí me genera un poco de dudas cómo planteará el partido el entrenador de los culés, la verdad. Porque al final el estilo de juego que han tenido siempre sus equipos es muy atacante y muy ofensivo, pero teniendo semejante ventaja, quizá no sea lo más recomendable permitir contras al Dortmund con ataques del Barça. Así que sí, yo diría que es la principal duda. Como es un equipo tan vertical el Barça, le doy un 25% de posibilidades de ganar el partido incluso, teniendo 4 goles de ventaja. Creo que si el Dortmund no consigue marcar un gol, el Barça incluso puede ir también a por el partido pese a la enorme ventaja que tienen. Para mí está bastante repartido. Es un encuentro bastante incierto en cuanto al resultado. Podría pasar cualquiera de las tres cosas, ganar el Dortmund, que hubiera un empate o que ganara el Barça, que no me sorprendería francamente ninguna. En teoría debería ser el Dortmund el que vaya por todas desde el minuto 1 intentando recortar diferencias, pero todos sabemos cómo juega el Barça, así que las opciones están bastante repartidas. Le he puesto más porcentaje al empate, un 40%, porque al final, sobre todo basándome un poco de lo que fue el encuentro de la liguilla, recordemos que se enfrentaron también en la primera fase de la Champions, el Dortmund y el Barça, en el Signal Iduna Park, y fue un partido de correcalles absoluto, sobre todo la segunda parte. Basándome en ese partido, creo que puede llegar incluso un momento en el que si el Dortmund no marca un gol rápido, al final ambos piensen más en el partido que en el resultado global y se convierta en un encuentro entretenido de ida y vuelta. Así que bueno, un empate sería bastante factible. Por último, le he puesto un 35% de posibilidades de victoria al Dortmund. De todas maneras, el favorito para clasificar, favoritísimo, para mí y creo que para todo el mundo, es el Fútbol Club Barcelona. Tendría que pasar algo prácticamente impensable para que fuera el Dortmund el equipo clasificado. Tendría que marcar un gol muy rápido, incluso dos, para que el Barça tenga posibilidades de quedarse eliminado en estos cuartos de final de la Champions. Pero todo puede pasar, así que estaremos atentos. Vamos ahora con el segundo partido del martes, el que va a enfrentar al Aston Villa y al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El partido de ida en el Parque de los Príncipes acabó 3-1. La verdad es que para mí, con este resultado, el PSG dejó vivo al Aston Villa, porque los parisinos fueron muy superiores a los villanos y la verdad es que lo más lógico hubiera sido que el resultado fuese más abultado. Para mí solo 2 goles de diferencia fueron pocos, porque los franceses tuvieron muchas ocasiones para anotar más goles, entre algunas paradas del Dibu Martínez, otros tiros que se marcharon fuera. Quizá el ataque del Paris Saint-Germain, sobre todo Ousmane Dembélé, no estuvo tan certero como nos viene acostumbrando en este año 2025, y al final hay que decir pues que desaprovecharon bastantes ocasiones los que ejercían de locales. El Aston Villa se adelantó en el marcador con el gol de Rogers, luego pues pasó lo que tenía que pasar, remontó bien el equipo parisino con goles de Doué, de Kvaratskhelia y de Nuno Méndez. Pero bueno, es un resultado que ni mucho menos es definitivo. Hay que tener en cuenta que la vuelta es en Villa Park, que es en Inglaterra, y que los seguidores del Aston Villa van a apretar muchísimo, la verdad. El PSG, con el ataque que tienen y tal y como vienen jugando en los últimos meses, para mí sigue siendo bastante favorito. Ahora lo vamos a comentar de manera un poco más extensa. Pero bueno, el Aston Villa es un equipo que también viene jugando bien, que en Premier está acumulando unas pocas victorias seguidas. Este fin de semana también vienen de ganar. Sí que es cierto que jugaban en el campo del colista, del Southampton, pero vencieron 0-3 cómodamente. La primera parte quizá no demasiado brillantes, pero luego en la segunda pues fueron resolutivos los de Emery, los villanos, para llevarse los 3 puntos, y de hecho están peleando por volver a meterse en Champions la temporada que viene y pueden hacerlo. Va a ser una pelea muy interesante por Champions entre clubes como el Nottingham Forest, el Chelsea, el Manchester City, el Newcastle y el propio Aston Villa. Así que también habrá que tener la vista puesta en esa lucha
por la Champions en Premier League, que sin duda es muy interesante. Así que bueno, en clave Aston Villa, pues son un equipo que juega muy bien y que en casa últimamente también se están haciendo fuertes. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Para mí el Aston Villa tiene que salir a por todas delante de su público. Tampoco han de ir muy a piñón, como sí que sería el caso del Dortmund. Para mí el Dortmund con 4 goles de desventaja tiene que ir a por el Barça desde el minuto 1. En el caso del Aston Villa sí que tienen que salir al ataque y tomar la iniciativa del partido sin duda alguna para tener posibilidades, pero en mi opinión tampoco les hace falta ir a tope desde el primer segundo. Tienen que sentirse dominadores, tienen que buscar el primero, lógicamente. Tampoco digo que salgan a especular, pero pensando y teniendo en cuenta que son 2 goles, tienen que ir a por el primero y si tienen la suerte de que lo anotan a lo largo de los primeros 15-20 minutos, pues mucho más tranquilos en ese caso, porque al final sería solo un gol. Lo que lógicamente no pueden hacer, y más jugando en su campo, es cederle la iniciativa al PSG, que es un equipo muy atacante y que realmente hombres como Doué, Kvaratskhelia, Dembélé te la pueden liar en cualquier momento. Así que bueno, yo creo que sí que el Aston Villa debe salir a dominar, pero sin volverse demasiado loco. Sobre todo, tener muy en cuenta también que este estilo de juego que debería proponer el Aston Villa, más de dominio jugando en casa, también les hará tomar ciertos riesgos en algunos momentos del partido. Porque hay que recordar que el PSG tiene jugadores muy rápidos. Estos que ya hemos mencionado, sobre todo Dembélé y Doué, también podemos meter en la ecuación a Barcola, si es de la partida, son auténticas flechas. Así que a la espalda de la defensa también tendrá que vigilar bastante el equipo de Emery esas transiciones del equipo parisino que, por ejemplo, hicieron bastante daño en Anfield. En los octavos de final frente al Liverpool fueron muy importantes esas contras. De hecho, de ahí llegó el gol que les dio la victoria y el empate en la eliminatoria y que acabó llevándoles a penaltis y dándoles la clasificación a octavos a los de Luis Enrique. Así que para mí creo que el empate, como en el caso del Dortmund-Barça, puede ser la opción más clara. El Aston Villa es un equipo que ataca bien, pero que quizás no es tan resolutivo como el PSG. Y para mí los parisinos a la contra pueden hacer daño. Así que las fuerzas estarán bastante equilibradas. No lo veo tan decantado el encuentro como el del Parque de los Príncipes, en el que el PSG, como comentamos en el vídeo anterior, que tendréis el enlace abajo en la descripción de las predicciones de la ida, ya lo comentamos, ¿no? Que el encuentro sí que parecía muy decantado, que si el PSG se pasaba todo el encuentro atacando, pues, que iba a acabar ganando, la victoria iba a caer por su propio peso. En este caso creo que si el Aston Villa domina, no está tan claro que gane, porque a la contra el Paris Saint-Germain ya ha demostrado en muchas ocasiones lo peligroso que es. Así que 45% de opciones empate, y luego entre la victoria del Aston Villa y la del PSG, pues bueno, 30% de opciones le he dado a los ingleses, 25% a los parisinos. De nuevo, porcentajes bastante repartidos, la verdad. En el vídeo que va a estar en el canal en un rato, donde hablamos de los partidos del miércoles, los porcentajes están bastante más decantados que en este. Ni en el del Dortmund Barça, ni en este Aston Villa PSG me he mojado demasiado con los porcentajes, lo sé, pero creo que son partidos muy abiertos en los que puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, mi favorito para clasificar es claramente el PSG. Tal y como vienen jugando, no creo que desperdicien una ventaja de 2 tantos a favor. Así que, en este caso, vamos a dejar este vídeo por aquí. En un ratito también tendréis en el canal las predicciones de los partidos del miércoles del Real Madrid-Arsenal y del Inter Bayern de Múnich. Hasta entonces, que vaya bien y disfrutad del fútbol. Chao.